Tal por acá de nuevo sin mentiras, aunque parezca sorprendente, aunque muchos de ustedes no lo crean, no lo está diciendo este servidor, lo trae nada más y nada menos que Bloomberg, que es una agencia británica de noticias especializada en temas políticos y temas económicos, y está muy bien informada respecto al tema Venezuela. Bloomberg en inglés. Yo lo utilicé el traductor para que ustedes vean. ¿Cuál es la noticia que trae Bloomberg? Bueno, lo dice claramente. El país de las hamburguesas está presionando, voy a buscar acá el párrafo para que ustedes vean. Un grupo de gobiernos liderado por Estados Unidos está presionando a las partes para que extiendan el mandato de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y jefe del gobierno interino de la oposición después que expire enero, dice Bloomberg, según las fuentes que maneja Bloomberg. Y a mí eso no me extraña. Por eso, el día de ayer nosotros lanzábamos un reto y le decíamos: si el gobierno de Venezuela logra encarcelar a Guaidó, yo me retiro de Sin Mentiras. Antes de finalizar el año, por supuesto. Porque todo conduce y todo indica que esto no va a suceder. Todo indica que, dado el fraccionamiento de las oposiciones, dado que los activos de Venezuela que manejan los gringos y los europeos en el exterior lo tienen ellos, y dado que les conviene tener a Guaidó allí mareando la perdiz, porque Guaidó no pinta nada en Venezuela, no les queda otra que tratar de influenciar, convencer u obligar a los partidos del G4, entiéndase, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, van a tratar de obligarlos a que reconozcan a Guaidó, porque al final de diciembre, cuando se le vence el lapso que los mismos gringos le dieron a Guaidó, la asamblea esta que anda pululando por allí, que el gobierno dice que es la asamblea de Narnia, esa asamblea va a extender el mandato de Guaidó como presidente interino y como presidente de la Asamblea Nacional. Esa es la jugada que tienen los gringos con los europeos, porque ellos, según dice Bloomberg, los recursos, los activos de Venezuela en el exterior, sin Guaidó, sin la figura de Guaidó, pudieran ser presa de otros gobiernos, de otros demandantes de esos activos. Y ellos, para preservar, según dice Bloomberg, esos activos, necesitan esa figura, aun cuando no pinte nada, le van a dar el apoyo y van a tratar de presionar a Manuel Rosales, a Henry Ramos Ayub y a Enrique Capriles para que extiendan el mandato. De hecho, hace pocos días atrás, el gobierno, a través de Diosdado Cabello, había soltado esta pequeña bombita. Cabello dice que en pocas horas o en los próximos días, Capriles va a lanzar lo que él llama algo que se está cocinando tras bastidores, que es que va a retirar o va a retirarse de las megaelecciones. Por si esto no fuera poco, Bloomberg cita que hubo una reunión entre Borges, Leopoldo y el representante del país de las hamburguesas, Jimmy Story, para el caso Venezuela, que lo llaman el embajador de Internet, el embajador Story, allá en Bogotá, que tiene su despacho en Bogotá, donde Story trataba de persuadir a estos dos personajes para comprar lo que se viene ya tratando en los últimos días, en las últimas semanas, para extender el mandato de Guaidó. Pero presten atención a lo que te voy a decir. El día martes, hace pocos días atrás,
se produjo un altercado que nosotros los mostramos aquí en video, en el cual la comisión delegada compuesta por los 18 jefes de comisiones de esa asamblea de Guaidó, que no pinta nada en Venezuela, la asamblea de 2015 que ya feneció, como todos ustedes saben. Bueno, esa comisión delegada, en una votación que Guaidó le pidió el apoyo para reestructurar Monómero, todo lo que ustedes ya saben de Monómero, esa comisión conformada por el G4 y varios partidos minoritarios le hizo frente a Guaidó y por primera vez le negó esa posibilidad. Es decir, ahí se vio claramente el fraccionamiento, la división, las peleas internas que hay ahorita mismo en el seno del G4. Para no decirte en el seno de todas las oposiciones que, como saben ustedes, van a participar divididos en las megas elecciones y es muy probable que el chavismo se quede con prácticamente la mayoría de las gobernaciones. Porque a esa división, para que ustedes tengan una idea, amigos de América Latina, de Venezuela y del mundo que nos siguen, las oposiciones en Venezuela van tan divididas que inscribieron más de 65.000 candidatos. 65.000. Allí cada quien va a lo suyo. Aquí cada quien no está pendiente de Venezuela. Entonces el tema aquí es, ¿podrán los gringos todavía influenciar y presionar al G4 para extender el mandato de Guaidó, dada estas fracciones que ni siquiera se pusieron de acuerdo en una sola gobernación o en una sola alcaldía para ir de manera unificada? Esa es la pregunta. Y la otra pregunta que salta a la vista es, ¿se dejará Capriles, Ramos Ayub y Manuel Rosales presionar por los gringos? ¿Se dejará, digamos, o le desobedecerán a los gringos estos líderes opositores? Ahora fíjate lo que te voy a decir. Manuel Rosales, Ayub y el señor Capriles no les queda más salida, porque los gringos lo dejaron participar aquí en las megas elecciones, so pena de que ellos apoyasen a Guaidó o que ellos le dieran el voto favorable para extender la figura del gobierno interino. Porque si ellos no extienden la figura del gobierno interino, que lo van a hacer para finales de diciembre, entonces los gringos le van a pasar la factura bien gorda que le tienen a ellos allá en su país. Por eso esa es la gente que quiere gobernar Venezuela. Atención con lo que yo siempre les digo. Así están las cosas. Ya es muy seguro o es muy probable que a Guaidó se le extienda el mandato de la figura de gobierno interino. Así que aquellos como mi persona y como muchos venezolanos opositores, independientes y chavistas, quieren justicia por todo este latrocinio de los activos de Venezuela y haber quebrado la economía de Venezuela, quieren justicia, bueno, tendrá que esperarse un tiempo más. Digo yo, díganme ustedes qué piensan, cuál es su punto de vista al respecto. Lo dejamos hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.